ocasión lo retrató de esta forma. El Señor tiene una posición respecto al mundo. Con una de sus manos está deteniendo su justicia, su ira divina, su ira santa, está deteniendo todo ese juicio contra el mundo, aguardando pacientemente, y con la otra de las manos está llamando a los hombres al arrepentimiento. Vengan al arrepentimiento. Un día ambas manos se van a caer y ya no va a haber nada que detenga el juicio de Dios. Ese es amor. Así que el Señor lleva múltiples profetas, múltiples advertencias hacia su pueblo para tratar de traerlos de vuelta al sendero, para tratar de que en buenos términos de diplomacia ellos regresen a Dios. Pero no lo hacían. Tú puedes ver en el Antiguo Testamento, en todo ese desarrollo, puedes ver que el pueblo se desfalcaba una y otra vez. Y el Señor expectaba con paciencia. Pero llegaba un momento, no dejaban otra salida y el Señor tomaba una medida correctiva. Nos puede parecer grotesco, nos puede parecer exacerbado que Dios tome decisiones drásticas como entregar al pueblo a un cautiverio por 400 años con Babilonia. A nuestra mente actual nos puede parecer algo realmente grotesco. Pero el Señor es sabio y no se equivocaba. Haberlo hecho, haber permitido eso, ¿qué fue lo que generó? Que el remanente de Dios siempre estaba presente y los iba a traer de vuelta, porque eso fue lo que prometió. Y el Señor prefijó los términos y los límites en los que esto se iba a desarrollar. Y a su tiempo, Dios preparó toda la secuencia de hechos como que apareció Ciro. Y Babilonia cayó bajo merced de Persia, y después de ello se produjo la deportación babilónica, que sucedió en un plazo de 80 años y en 3 momentos distintos. Eso es historia. Y permitió que el pueblo regrese, y no solamente ello, sino que se reconstruya, incluido el templo. Que sucedieron situaciones, sí, pero Dios propició el escenario para que haya una regresión del pueblo, de un estado caído a un estado bueno. Pero el ser humano, y volviendo al punto acerca de la gratitud y el reconocimiento, realmente tiende a ser muy olvidadizo. Y no solamente los creyentes del Antiguo Testamento, sino hasta el sol de hoy nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado todo lo que Dios hace, ha hecho y hará por nosotros? Cada uno sabe lo que Dios ha hecho por uno. ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿Qué cosas ha hecho Dios por nosotros? Cada uno sabe. Pero el ser humano tiene esa fragilidad, esa capacidad impresionante de ser ingrato, de olvidar lo que Dios hizo por uno y darle la espalda a su Creador. Y en un momento de ceguera, uno comete una maldad, un pecado, una transgresión terrible contra Dios. Y se olvidó lo que Dios hizo por uno. Así que el servicio hacia Dios involucra toda la vida. Nos va a llevar a un siguiente punto, que es el servicio frente a la idolatría. En los tiempos bíblicos, realmente la idolatría tenía que ver mucho con el paganismo, y se inoculaba dentro de las prácticas judías, se inoculaban creencias externas. Muchas personas se daban en casamiento o guardaban alguna relación con personas de procedencia pagana, y esto realmente inoculaba como un virus dentro del credo judío, y todo resultaba terriblemente mal. Por eso el Señor siempre sostenía que no se involucren con paganos. Lo sostiene aún en el Nuevo Testamento: no te unas en yugo desigual, está escrito. Pero el pueblo de Dios no obedecía y realmente permitían que la idolatría se insertara en la comunidad judía. Y la idolatría, que en aquel entonces consistía en esa adoración pagana a otros dioses ajenos que ni siquiera existían, hoy, en nuestros tiempos, sigue siendo vigente, pero bajo otra figura.
El pastor centroamericano Miguel Núñez, en uno de sus sermones hace un tiempo, lo plantea de esta manera: la idolatría, como todo aquello que desplaza del trono de tu corazón a Dios. Repito, la idolatría, como todo aquello que desplaza del trono de tu corazón a Dios. Cada uno de nosotros tiene esas debilidades. Ya sea de que tengas vicios, tengas distractores, tengas tentaciones, y cualquiera de esas cosas puede estar restando tu tiempo, tus energías, tus fuerzas, tu devoción hacia Dios. ¿Cuántos de nosotros, especialmente los que somos jóvenes, realmente pasamos mucho tiempo en esto? Muchos de nosotros somos capturados por esas tendencias digitales de ahora. Hay gente que realmente es consumida por todo este sistema de redes que realmente lo único que hace a la persona es quitarle tiempo. El pastor Sugel Michelén, también centroamericano, en alguna ocasión dijo: Dios, quizás, como idea suelta, dijo, quizás permitió la pandemia para demostrarnos de que realmente no estar en servicio permanente a Dios, en continuidad, en comunión frecuente con Dios, no es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de tiempo. Porque en la pandemia proliferó bastante el uso de las tecnologías. Y realmente vemos de que las personas priorizan muchísimas veces estar frente a una tecnología que en vez de estar en pos de Dios. Es una realidad penosa. Así que todo aquello que desplaza del trono de tu corazón realmente califica como idolatría. Vamos a entrar al punto de aplicación en el Nuevo Testamento. Nos va a llevar a un versículo muy famoso y muy importante que es Mateo 6:24. Te lo leo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Aquí el Señor está retratando de que no hay múltiples posibilidades, solamente hay dos. Solamente hay dos. O amas a Dios o no amas a Dios. O sigues a Dios o no sigues a Dios. O sirves a Dios o no sirves a Dios. Pero no hay un punto neutro. No lo hay. No hay un punto de equilibrio en el que digas: no amo a Dios, pero tampoco amo otra cosa. No. ¿Es con Dios o es contra Dios? Todos conocemos el versículo más famoso de la Biblia. ¿Cuál es? Juan 3:16, ¿verdad? Es el versículo más famoso de la Biblia. Se nos enseña desde temprana edad, desde que estamos en la escuela dominical. ¿Qué dice? Porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice, ¿no? Es un versículo muy prometedor, muy bonito. Pero tú sigue leyendo hasta el final del capítulo. El versículo final es el versículo 36. ¿Y qué encuentras? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, ¿qué tiene? La ira de Dios está sobre él. No que estará, o no que podría estar. No, está, tiempo presente, está sobre él la ira de Dios. La ira santa. El rechazo natural de Dios hacia el pecado. Así que no hay un punto neutro. O es con Dios o es contra Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, es lo que dice Josué. Cada uno le toca tomar una decisión al respecto. ¿Estás con Dios o estás contra el Señor? Vamos a pasar a un segundo punto que está titulado como ¿a quién servimos? A veces el pasado nos llama. ¿A quién servimos? A veces el pasado nos llama. Había mencionado de que la vida es una cadena de decisiones, ¿no? Una concatenación. Yo tomé decisión A, B, C, D, E, y esto me llevó por relación causa-efecto, me llevó realmente a ciertas repercusiones. Cada uno es responsable de la situación en la cual se encuentra en base a las decisiones que tomó. Ciertamente hay vicisitudes.
Hay situaciones que quizás escapan de las manos, pero en términos generales, nuestras decisiones son preponderantemente más definitorias de nuestra realidad que las propias vicisitudes que son ajenas o escapan de nuestras manos. Y realmente, cuando citamos que a veces el pasado nos llama, realmente guarda relación con esas experiencias funestas que hemos tenido anteriormente. Cada uno de nosotros, como repito, sabe de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros, de qué pecados, de qué tendencias, de qué debilidades que teníamos antes, de qué prácticas que teníamos antes. Cada uno de nosotros sabe de dónde Dios nos ha sacado. Pero ese pasado, esa reminiscencia que cada uno tiene, muchas veces es algo difícil de desprenderse. Se queda en nuestras tendencias probablemente, o en esos deseos, en esas tentaciones, se queda. Y el cristiano, el creyente, le toca tener que lidiar con esto. El apóstol Pablo, en Romanos, en la carta de Romanos, que es una carta excelente en la cual trata muy bien o aborda muy bien el tema del pecado. Por ejemplo, en Romanos 3 habla acerca, o describe de una manera muy amplia, sobre la condición del ser humano, y eso explicaría por qué el pasado nos llama. Romanos 3, si lo lees en casa, tiene una compilación de múltiples pasajes y versículos del Antiguo Testamento, especialmente Salmos, donde se habla del estado del ser humano, que es capaz de cometer cualquier clase de pecado. El apóstol Pablo dice: veneno hay en sus bocas, sus pies se apresuran a derramar sangre, son sepulcros abiertos. En teología esto se conoce como la doctrina de la depravación total del hombre. ¿Qué significa? Ni más ni menos que tras la caída posadámica, el ser humano se degradó, se degeneró totalmente, cayó del sistema original, del diseño original que Dios había creado hacia el huerto del Edén, y en todas las áreas del ser humano nos corrompimos. De eso trata el capítulo 3 de la carta de Romanos. El apóstol Pablo concluye en ese capítulo, no necesariamente en el versículo final, pero sí en el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado del ser humano, seas creyente o no. Naturalmente, cuando eres regenerado y tienes el Espíritu de Dios en ti, hay otro sentir. Hay un sentir de seguir a Dios, de obedecerle, de caminar con Él. Pero esto nos lleva hacia el capítulo 7 del libro de Romanos, donde Pablo aborda la contingencia entre el deseo del Espíritu y el deseo de la carne. Si te lees todo ese capítulo 7, ¿qué es lo que vas a encontrar? Que el apóstol Pablo dice lo siguiente: muchas veces yo deseo hacer el bien, mi espíritu quiere hacer el bien, pero mi carne, ¿qué quiere? Hacer el mal. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que muchas veces resulta haciendo el mal. El apóstol Pablo muchas veces resulta haciendo el mal, porque hay esa pugna, ese conflicto que no acaba nunca entre el deseo bueno del Espíritu, que es servir a Dios, de obedecer a Dios, de servir a Dios, como ya diría Josué, y los deseos de la carne, porque el pasado llama. Lo malo que hemos hecho nos llama. Y el apóstol Pablo concluye ese capítulo 7 y dice en el verso final: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así concluye. El cuerpo de muerte, el cuerpo degenerado tras la caída de Adán. Y ese cuerpo de muerte realmente es esa naturaleza pecaminosa que nos jala hacia el mal. Y nosotros como creyentes tenemos que lidiar con ello. Tenemos que lidiar. Y allí en ese escenario es donde se propicia el concepto de elección. ¿A quién servir? ¿A qué elegir? A ser muy juiciosos al momento de tomar decisiones respecto a si elijo el árbol de la vida o si elijo el árbol de la muerte. Pero hay esperanza, hermanos. Hay promesas de Dios. Bajo las palabras del apóstol Pedro, por ejemplo, esta mañana mencionaba, cuando el apóstol
bajo inspiración de Dios, dice que cuando veamos al Señor seremos transformados de gloria en gloria. Eso significa que este cuerpo de muerte que tenemos, que no es solamente muerte orgánica, sino que realmente nos jala hacia una muerte espiritual. Ese es el deseo de la carne. Pero el apóstol dice que seremos transformados en un cuerpo de gloria. ¿Quieres saber cómo es ese cuerpo de gloria? Similar al cuerpo del Señor tras su resurrección. Un cuerpo incólume frente al pecado, un cuerpo incapaz de pecar, un cuerpo que no tiene deseo de hacer el mal. Esa es la promesa de Dios. Muchas veces cuando yo he transgredido, me he equivocado, esta promesa del Señor me ha traído mucho consuelo. Saber de que un día ya no tendré que lidiar más con las tentaciones. Ya no me sentiré más miserable, ya no me sentiré más abatido por el deseo del mal. Y esa es una esperanza en ancla que el creyente debe de tener. Esta pugna constante que tenemos con el mal un día se acabará. Ya no tendremos más que lidiar con eso. Así que aférrate y guarda esa esperanza. Y ahí entran las palabras a tallar de Josué en cuanto a: mira que te mando, que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Sé valiente, hermano, hermana, sé valiente. Dile que no al pecado. Huye del pecado, como lo hizo José. Huye. Con el pecado no se negocia, no se tranza, no se habla. Un error de Eva, ¿sabes cuál fue? Hablar con la serpiente. No se dialoga con el pecado. Del pecado se huye. Y José en Egipto lo retrató muy bien cuando huyó de la esposa de Potifar, por ejemplo. No todos somos tentados de la misma forma. No todos tenemos de repente tentación de pecado sexual, pero hay múltiples tentaciones. Cada uno de nosotros sabe en qué está siendo tentado hoy por hoy, hoy. Y la palabra de Dios no solamente te lo pide, te demanda: huye del mal, huye del pecado. Elígeme, dice el Señor, elígeme. Elige a quién vas a servir. Y es oportuno y muy conveniente que en este inicio de 2025 realmente elijamos al Señor. Sobre esto, el Señor plantea en el antiguo pacto un sistema de bendiciones, pero también un sistema de maldiciones en cuanto al pacto. Las bendiciones del pacto que Dios le propiciaba a su pueblo eran muy variadas, como las bendiciones espirituales y favor de Dios hacia ellos, pero también abordaba las bendiciones materiales, un pueblo próspero, salud, abundancia. El Señor no mezquina esas cosas. Aunque hay ciertamente una valoración mayor para las bendiciones espirituales, ¿verdad? Aquellas bendiciones que trascienden, que no caducan, que perduran y que realmente tienen un significado eterno para nosotros. Pero cuando el pueblo caía en desobediencia múltiple, Dios traía sobre ellos las maldiciones del pacto, pero no sin antes previa advertencia. Y fue lo que dije hace un momento: la benevolencia de Dios se hacía notar, no brillaba por su ausencia. El Señor enviaba profetas, múltiples advertencias para que el pueblo no transgreda y no continúe en su charco de pecado. Cuando venía un proceso disciplinario para su pueblo, el Señor bajaba las manos y permitía que su pueblo le acontezcan situaciones adversas, desgracias, derrotas, angustias, pobreza, escasez, enfermedades, plagas, dispersión y derrota de manos extranjeras. ¿Como un ensañamiento de parte de Dios para su pueblo? No. Eran en términos de amor, para disciplinar a su pueblo y que ellos vuelvan al camino. Tú puedes detener esto sobre tu vida. Puedes elegir estar del lado de Dios, estar con Dios. Muchas veces no entendemos por qué nos acontecen cosas y realmente quizás no estamos haciendo un buen autoevalúo de nosotros mismos y de la experiencia, cómo nos hemos conducido. Quizás no hemos estado bien alineados a Dios y al Señor le ha tocado tener que disciplinarnos. Ya lo dice el autor de Hebreos:
que Dios a quien recibe como hijo lo ama, pero lo azota. Eso dice el autor de Hebreos. Y que nosotros como hijos no debemos rechazar esa disciplina de Dios, antes debemos abrazarla, porque es el deseo de Dios de que nosotros seamos conformados a la imagen y plenitud del Señor Jesucristo. Eso está en Romanos 8:29. Ese es el deseo de Dios, que tú llegues a tener esa identidad total como Cristo. No que llegues a ser Dios, como enseñan algunas otras religiones, no. Que llegues a ser santo, como lo es su Hijo Jesucristo. Así que las bendiciones y las maldiciones del pacto tienen ese contexto histórico en tanto una relación de ley de causa y efecto. Pero encontramos una consumación en el cumplimiento en Cristo, porque en Cristo es el cumplimiento de todo este sistema. A través del Señor, todo ese caudal, todo ese flujo de bendiciones del pacto no tienen ya más una bocadura, vienen hacia nosotros. Porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Él cumplió la ley a cabalidad, a perfección. Y cuando sucede el sacrificio de Cristo, se nos es interpolado ese rol. Se nos es concedido el mérito perfecto de Cristo hacia nosotros, hacia nuestra cuenta. ¿Y a la cuenta de Cristo qué es transferida? Nuestras transgresiones. Lo dice Isaías 53, ¿verdad? El molido fue por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Y por sus llagas fuimos curados. Eso es lo que dice la palabra. Así que en Cristo está el cumplimiento del sistema de bendiciones y maldiciones. En Él tiene consumación, porque cuando Cristo está en la cruz, existe o sucede ese proceso de justificación en nosotros. Un cambio de cuentas, y se nos es otorgada la identidad de Cristo. Cuando Dios piensa en ti, cuando Dios te ve a ti, ¿qué crees que ve? Si eres creyente, si no eres creyente te ve a ti. Si eres creyente, ve a Cristo, ve a Cristo, ve a su Hijo, y te ama como ama a su Hijo. El Señor valida esto. Así que realmente es un inicio de año 2025. Y nos toca preguntarnos en un tercer punto sobre las tentaciones del mundo y la presión del contexto. Y con esto voy acabando. Realmente el Señor dice en Juan capítulo 16, versículo 33, yo te lo leo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y realmente el Señor tiene esa comprensión sobre ello, porque Él mismo fue tentado en todo. Así que Él es el primero en comprendernos cuando nosotros afrontamos un periodo de prueba, un periodo de tentación. Él es el primero en comprendernos, porque Él fue tentado en todo, aunque nunca pecó. Fue tentado de todas las formas. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero no es eterno, es provisional. Y realmente nos toca como creyentes a nosotros hacer la parte fácil. Lo voy a decir así: nos toca hacer la parte fácil. La parte difícil ya la hizo Él. Ir a la cruz, asumir nuestro rol, cargar ese peso punitario por todos los pecados de los millones y millones de creyentes que estaba salvando. Cada pecado que tenía una equivalencia a una muerte eterna, un castigo eterno, multiplicado por todos los pecados de todos los que estaba salvando. Tenía que ser Dios mismo quien asuma eso. Un ser eterno que pueda vivir para contarlo. Y no como enseñan otras religiones, sin necesidad de mencionarlas, que enseñan otras religiones que Cristo era un arcángel, que era un ser humano, otras que enseñan que era un iluminado, otros que dicen que es un profeta. No, era Dios mismo, encarnado, quien tenía que ser el único posible
candidato a poder realizar o ejecutar este plan de salvación. Este es el Evangelio. Salvos por la muerte y resurrección, pero también por su vida del Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero estemos confiados porque el Señor ya ha vencido al mundo, sus tentaciones, sus presiones y todo lo que el mundo de una manera en cosmovisión significa. Nos ha ganado ya el tiempo. Vamos a saltar hacia la conclusión. Y realmente, esta tarde, esta noche, el Señor nos plantea el siguiente desafío. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a obedecer? Recuerda, según Mateo 6, en la lectura que dimos, ninguno puede servir a dos señores. ¿Es con Dios o es contra Dios? No hay punto neutro. Decide a quién vas a servir. Decidamos como congregación replantearnos eso y estemos con el Señor. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor, dice Josué. No hay respuesta alterna a esto. No lo hay. O es con Dios o es contra Dios. Que el Señor nos ayude a ser sabios en este 2025. Que el Señor nos ayude a poder tomar buenas decisiones. Que el Señor nos ayude a estar alejados del pecado, a estar alejados de la maldad, a que le pongamos nuestros intereses personales y le pongamos a Él por suma prioridad. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor.